En esta hora, hermano, voy a pedir que se ponga en pie para leer la palabra del Señor. Aleluya. En la mañana estuve aquí buscando el título del mensaje o el título de la predicación y no hallaba qué, pero hermano, una de las cosas que Dios me puso, hermano, en el pensar: levanta tu semblante. Levanta tu semblante, gloria sea al Señor. Y vamos a poner por título: levanta tu semblante, gloria sea al Señor. Y así habla su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios hasta el versículo 7. Cuando lo tengan me indican con un amén, hermano. Quiero compartir algo hermoso, hermano, que fui a aprender, fui a sentirme como un niño una vez más. Fuimos todos, nos invitaron a la central de que todos los maestros tendrían que estar allá para poder nosotros enseñarles a los niños, ¿verdad? Asesorarnos más cómo, ¿verdad?, trabajar con los niños. Y me gocé tremendamente, hermano. Es algo hermoso, es algo precioso. Y cada día, hermano, uno aprende del Señor. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en la tierra que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será deseo. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Señor Jesucristo, Padre amado, en esta hora, Señor, pido de tu dirección, Señor. Que tu palabra corra y fluya, Señor, dentro de mi ser. Dios mío, que tú pongas, Señor, en mi corazón lo que tu pueblo necesita. Señor, porque tú eres quien quebrantas el corazón y tocas en lo más profundo del corazón. Señor, abro mi mente y mi corazón para que tú trabajes en ella. Y que tú seas hablándonos, Señor, a través de tu palabra y a través de mi voz. A todos, hermanos, que estamos aquí reunidos, necesitamos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Puede tomar su lugar, hermano, dando gracias al Señor con un gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria sea al Señor. En esta hermosa tarde, hermano, hemos leído la palabra del Señor y nosotros podemos entender, hermano. Voy a tratar de explicar la genealogía, hermano, de Caín y Abel. Pero antes de eso, hermano, podemos entender de dónde viene, hermano, los dos simientes o los dos caminos del bien y del mal. Aún, hermano, Adán y Eva ya habían salido del huerto del Edén. Dios los había sacado. Y allí vemos, hermano, que nace el primogénito, que fue Caín. Y de Caín, hermano, es un tipo terrenal, es un tipo del mundo, se puede, es un tipo decir de pecado, gloria sea al Señor.
aleluya, y luego enseguida nace Abel. Es otro descendiente, hermano, que nace de Abraham, gloria sea al Señor, y hermano, eso nace algo diferente en él. Yo creo que Adán, había instruido a sus dos hijos de que el Señor se debería dar una ofrenda, un sacrificio. Él ya estaban los dos, hermano, en ese conocimiento. Ellos ya sabían cómo ofrendar, ellos ya sabían lo que iban a ofrendar al Señor, porque allí, hermano, miramos que los dos oficios que tenía, el otro era, digamos de esta manera, pastor, ¿verdad? Era pastor porque pastoreaba las ovejas de su padre, y el otro era agricultor, ¿verdad? Y una de las cosas, hermano, allí no fue de lo que le presentó a Caín esa ofrenda a Dios, sino, hermano, a Dios se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? A Dios se merece lo mejor. Gloria sea al Señor. Y a partir, hermano, de allí nace, hermano, el primer suicidio, el primer asesinato junto a su hermano. Gloria sea al Señor. Pero antes de eso, hermano, Caín, ¿verdad?, fue anticipado directamente por Dios, ¿verdad? Le fue dicho, y él negó, ¿verdad?, cuando le preguntó que dónde estaba su hermano. Y le dijo, yo no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues yo no sé dónde andará metido, yo no sé dónde habrá ido, ¿verdad? No aceptaba el pecado, ¿verdad?, que había cometido. Y era un pecado no pequeño, era un pecado grande, ¿verdad? Que él se merecía aún también la muerte, ¿verdad? Pero el Señor, en su infinita misericordia, a través de ese pecado, aleluya, Caín salió errante, hermano, se fue, aleluya, como dice, sin ningún rumbo quizás, pero sí dice, fue al oriente de ¿cómo se llama? Al oriente del huerto del Edén. Y allí, hermano, vemos que estuvo sin familia, fuera, lejos de sus padres. Gloria sea al Señor, porque fue errante a causa del pecado. Y una de las cosas, hermano, Caín fue el primer hermano que mató, ¿verdad?, a su hermano. Y una de las cosas, dice, pero Dios le dio la oportunidad. Dios habló primero, otra vez a Caín, ¿verdad? Le dijo, no hicieras bien, ¿verdad? Que tú, quizás en pocas palabras, le dijo, te arrepintieras y hicieras lo bueno y no serías enaltecido. Mas ahora dice, allí en el versículo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, donde le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, le estaba diciendo, hermano, de que el pecado ya lo había hecho, el pecado ya lo había cometido. El pecado, hermano, dice que está a la puerta, pero que se podría enseñorear de él. Pero ¿cómo, hermano? Nunca puede uno enseñorearse, hermano, del pecado si Dios no está el Señor con nosotros. Porque dice, el pecado, hermano, abunda, pero así como abunda la misericordia del Señor, es como nosotros fuimos alcanzados, hermano. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermano, Dios hizo, aleluya, un fundamento, hermano, que nadie podía poner otro fundamento, que el Señor mismo se encarnó, hermano, fue a la cruz del Calvario y trajo el mensaje de salvación y trajo el mensaje de la esclavitud, que, hermano, el pecado nos había tomado, el pecado nos había arrastrado, hermano, y el Señor, aleluya, hizo un sacrificio
sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y hermano, el Señor ya hizo todo por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde, hermano, enseñorearnos del pecado, porque el pecado, hermano, abunda. Hoy en día, hermano, es difícil vivir la vida cristiana sin el Señor Jesucristo. Y una de las cosas, hermano, lo que nos hace falta, dijo el Señor en su palabra, orar sin cesar para que no caigas en tentación. La oración, hermano, en las iglesias lo estamos perdiendo. Pero gloria sea al Señor que hoy nos levantamos, hermano, para volver, aleluya, otra vez a la senda antigua, para volver a clamar al Señor, para poder sentir su presencia. Es necesario venir ante su presencia con acción de gracia. Es necesario venir ante su presencia, aleluya, humillándonos para que el Señor a su tiempo, ahí lo que le estaba diciendo a Abel, serás exaltado si tú haces el bien, y así vencerás el mal con el bien. Porque, hermano, gloria sea al Señor, miramos que las cosas, hermano, son difíciles, hermano, hoy, hermano, tan difícil que a veces, hermano, uno puede darse cuenta de la asistencia en las iglesias. Me impresionó algo, hermano, en la iglesia central. La maestra dominical, que fue maestra del hermano Elías Limones, pasó, y muchos, no miento, son testigos. No predicó, solamente fueron 1 minuto o 2 minutos, y en mucho tiempo estaba, hermano, dando solamente su testimonio, y hermano, no necesitó predicar. La unción del Señor, hermano, desde la primera palabra, hermano, que estaba hablando ella, se sintió un poder sobrenatural, y la iglesia estaba saturada, y no era una predicación, era solamente, ni siquiera era una introducción, era porque el Señor estaba obrando en ella, y porque tenía la presencia del Señor. Y dijo ella, no soy yo lo que hace las cosas, el que hace las cosas es Dios, y a mí solamente soy usada por el Señor. Y mira, hermano, cuando trae la unción del Señor, por más tarde que sea en hablar, por más tarde, hermano, aleluya, sea en expresarse, Dios hace sentir su presencia, porque, hermano, la presencia del Señor transmite un gozo, una paz, una seguridad. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, nos da, hermano, la paz. Y eso, hermano, nosotros podemos entender que el pecado ha abundado sobre la faz de la tierra, porque hay una maldición, hay una maldición, hermano, que por Caín, hermano, fue maldecido. Y esa simiente, esa rama, es donde, hermano, nosotros caminábamos antes sin conocer al Señor. Y aún, hermano, hoy en día se nos es difícil, porque el pecado está, dice, a la vuelta. Está en nosotros. Él está, hermano, aleluya, en nosotros. Pero el Señor, hermano, quien fue en la cruz del Calvario, dice que Él fue para librarnos del pecado. Que Él fue, hermano, para hacer cosas extraordinarias. Que cuando nosotros, aleluya, no podemos hacer eso, Dios hace la obra extraordinaria. Ahora, muchos de nosotros estamos aquí esforzándonos por la misericordia del Señor. Y eso, hermano, hay una esperanza. Dios mira su sacrificio. Dios mira su esfuerzo. Dios premia su esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es fácil de llegar a la casa del Señor. Porque a veces perdemos la convicción que nosotros en quien hemos creído, en quien, aleluya, hemos confiado. Es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque, hermano, es necesario que nosotros busquemos el rostro del Señor Jesucristo. Hermano, porque una de las cosas, si creemos, aleluya, en el Señor y queremos ver sus proezas, sus
milagros, tenemos que meternos en la presencia del Señor, porque por nosotros mismos jamás podemos hacer un milagro, porque no es del hombre, eso viene del Señor Jesucristo. En el aposento alto vino ese poder de lo alto, aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Eso es una profecía que se cumplió, aleluya, y eso es real, y eso es verdad, aleluya. Hoy en día estuvimos escuchando 2 o 3 hermanos hablando en lenguas, y eso es el poder de Dios. Pero una de las cosas, hay noticias de que el poder de Dios a veces, hermanos, aleluya, lo contristamos, no por el Señor Jesucristo, lo contristamos, hermanos, porque en nosotros nos hace falta oración, nos hace falta comunión con el Señor Jesucristo, porque Él, hermano, quien derrama bendición y vida eterna. De todo, aleluya, lo que nosotros, aleluya, podemos hacer es orar y entregarnos al Señor Jesucristo y abrir. Y una de las cosas, hermano, la mayoría de nosotros, Dios ya nos ha sacado de un vicio. Más de un pecado, más de 2 pecados, Dios nos ha librado. Dios, hermano, ha hecho cosas sobrenaturales. Pero, hermano, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacerlo, luchamos y luchamos, tratamos y no podemos ver ese cambio. El último, o quizás un poquito, quizás ya dejamos el alcohol, quizás ya dejamos la droga, pero, hermano, hay otras cosas, aleluya, que nos pueden perturbar, que nos pueden, aleluya, desviar por el camino del Señor, aleluya. Pero, hermano, una de las cosas, si Dios le dejamos entrar a nuestro corazón y decirle: Señor, quita toda raíz de amargura, quita todo odio, quita todo rencor, quita todo que esté en contra de tu palabra. Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, en mi corazón, para que tú rompas las cadenas que me oprimen, aleluya, porque el Señor, aleluya, se le da permiso para que pueda obrar. Y le digo, porque hay gente, hermano, aún no conociendo a Dios, hace una promesa por cualquier fe y, hermano, deja de tomar, deja de fumar por un año, y lo pueden hacer porque por su propia voluntad se esforzaron y lo hicieron, ¿cierto? Pero, hermano, con el Señor va trabajando, hermano, de una manera que nosotros a veces nos quedamos, aleluya, diciendo: no soy merecedor de ti, Señor, no me merezco esta gracia, he faltado, he fallado, Señor, y aún estoy aquí en la casa del Señor. Y esto, hermano, nos tenía presionados. El pecado, hermano, no nos dejaba, aleluya, ser libres, porque estábamos, hermano, encadenados. Y una de las cosas que el Señor también enseñó, aleluya, a sus discípulos en San Juan 8:32, donde les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. La verdad nos hará libre, y la verdad es el Señor Jesucristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque el Señor se da a conocer. El Señor está aquí, aleluya, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que lo cumplamos. Tenemos el método, aleluya, principal. Tenemos el método, hermanos, aleluya, la alianza que nosotros podemos llegar al destino que el Señor, aleluya, nos ha dado. El Señor ha trazado un camino. Reconocer que Él es grande, reconocer que Él todo lo puede. Y para hacer y ver cosas grandes, milagros extraordinarios, hermano, tenemos que empezar a hacer lo que debemos de hacer: orar. Porque a uno, hermano, déjame le digo, que cuando uno le ha faltado al Señor, o cuando trae un odio, un rencor,
hermano, se aísla de los hermanos. Aleluya. Le digo por experiencia, hermano, porque existe la vanagloria, existe el orgullo en el ser humano. Y hermano, uno puede desfallecer su fe, uno puede desfallecer, hermano, gloria sea al Señor. Por eso dice el Señor Jesucristo que oráramos sin cesar para que nosotros no caigamos en tentación. Y había muchos de nosotros que habíamos, aleluya, dejado lo principal, que es la oración. Porque, hermano, para recibir el Espíritu Santo tiene que orar primero. Para recibir el Espíritu Santo tiene que primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás, aleluya, viene por añadidura. El Señor Jesucristo te va a dar el Espíritu Santo, y no solamente eso, puedes hacer prodigios y milagros y usar ese don que Dios nos lo ha dado. A veces nosotros lo tenemos escondido, hermanos, aleluya, porque nos da miedo, porque nos da, hermanos, aleluya, del que dirán. Pero el Señor Jesucristo, aleluya, nos está capacitando y nos está levantando, y aún del polvo Dios me levantará, porque el Señor es grande y poderoso, aleluya. 7 veces caerá el justo, 7 veces Dios lo levantará, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Aún, hermanos, gloria sea al Señor, tenemos una esperanza. Y unos, hermanos, aleluya, Dios ya los ha restaurado, pero otros está por restaurarlos. Porque Dios no es un Dios de condenación. Porque la condenación nos lleva al juicio. La condenación, hermano, nos lleva, aleluya, al juicio. Y el Señor es justo, fiel y verdadero a su palabra. Y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y hermano, levanta tu semblante. Aleluya. Levanta tu semblante. Porque la gloria de Dios, hermano, va a empezar a obrar en esta hora. Porque yo no puedo creer, hermano, que el Señor Jesucristo es real y es poderoso para, hermano, levantarnos, para sanarnos, aleluya, porque el Señor está capacitado para esa clase de especialidad. Nosotros, como le dije, por nosotros mismos no podemos hacer, hermano, gloria sea el Señor. Y yo me gozo, hermano, cuando usted llega a la casa del Señor, porque, hermano, yo antes así era, quizás también en otros tiempos, de que, hermano, yo me gozaba, pero a la vez, aleluya, a la vez, hermano, llega un tiempo de que, hermano, pierde ese deseo, pierde el anhelo, pierde, hermanos, aleluya, por cosas quizás insignificantes, porque, hermano, allá en el mundo hay ofertas baratas, hermano, que el mundo, al parecer, hermanos, son bien hermosos, atractivos, gloria sea al Señor, pero, hermano, el camino al final es muerte. Aleluya. Dios. El Señor, hermano, nos ha guardado. Y nosotros, los que estamos aquí, hermano, somos hechura y semejanza a Dios, hermano. Y nosotros estamos, hermano, aquí para hacer cosas grandes. Aquí hay pilares de la iglesia, hay evangelistas, hay, hermano, gloria sea al Señor. Hay evangelistas, hermano, que pueden salir a la obra, pero a veces nosotros, hermano, aleluya, no queremos, aleluya, que el Señor obre en nosotros, gloria sea al Señor, y nosotros estamos esperando la venida del Señor, y mientras venga nosotros seguiremos al pie, hermano, aleluya, alabando, glorificando al Señor, aunque sea ratras, aleluya, los felicito porque ha llegado a la casa del Señor, porque hay algo bueno para el Señor, aleluya, porque Dios, aleluya, bendice, aleluya, a sus hijos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios, amén, amén. Vamos a leer el versículo de 1 de Juan 3:12. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Dios. Dice así la palabra en el 11. Porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín,
que era del maligno. Oigan lo que dice, eso es tremendo. No se asuste si fue maldito, si fue maldecido, porque lo dice la palabra de Dios. Y en ese camino de maldad, de perdición del mundo, en ese mundo del pecado, caminábamos. Aleluya. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañes si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que pasando de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Hermano, hay una condición en el ser humano que debe de hacerlo, y eso se muestra, hermano, gloria sea al Señor, cuando alguien viene contento, cuando alguien viene, aleluya, alegre, se nota, viene directamente a su hermano, no solamente le da la mano, a veces se nota, hasta le da un abrazo. ¿Cuántos han visto eso? Porque, hermano, se siente, hermano, esa libertad, se siente ese amor, gloria sea al Señor, porque, hermano, la maldad está a la puerta, el pecado está a la vuelta, hermano, y donde quiera que nosotros vayamos, hermano, hay un pecado, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Y este es el mensaje desde el principio, hermano. Dice que desde el principio, desde Caín, viene esa genealogía de la maldad. Viene eso, hermano, de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por eso Dios vino a libertarnos de la muerte y del pecado. Gloria sea al Señor. El Señor nos quiere dar, hermanos, aleluya, cosas grandes, pero hay que creerle al Señor. Hay que creerle, gloria a Dios. Porque, hermano, dice también que el diablo anda como el león rugiente buscando a quién devorar, a quién se lo va a acabar, a quién se lo va, aleluya, llevar al mundo de pecado. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos da luz, aleluya, y nos da, aleluya, una oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades, Dios es Dios de salvación, Dios de especialidad, hermano, en sanidad, aleluya, y el Señor está presto para levantarlo. Solamente hay que entregar y darle nuestro corazón, reconocer, Señor, que yo no puedo cambiar, aleluya, a mi hermano, no puedo tocar el corazón de mi padre, no puedo hacer nada por mi hijo, Señor, pero tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Ahora, Señor, te ruego y te pido, Señor Jesús, que tú entres a mi corazón y tú hagas la obra por mí, que yo no lo puedo hacer, que me es difícil, me es imposible, pero tú, Señor, aleluya, que haces todas las cosas. Confío en ti, que tú lo puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hemos pasado, hermano, momentos difíciles, donde al pareciera que muchos habíamos tirado la toalla, pero gloria sea al Señor, hermano, de que aún todavía estamos en la casa del Señor. Aleluya. Y eso, hermano, será recompensado. Eso, hermano, le aseguro que Dios va a obrar, porque dice la palabra de Dios que su palabra no es palabra de hombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque su palabra es veraz, su palabra es viva y eficaz, su palabra, hermano, la que remenda nuestros corazones, la que, hermano, hace un nuevo corazón, pone un nuevo sentir. Hermano, hace tiempo que no había experimentado, ya había pasado tiempo que no había ya sentido la presencia del Señor, que ya no había hablado en lenguas. Y, hermano, estaba viendo una de las cosas, se nos va olvidando poco a poquito, pero no, hermano, hay que levantar nuestro semblante, porque, hermano, cuando yo recuerdo cuando entré por primera vez, hermano, a la casa del Señor, no estaban, hermanos, somnolientos. Allí, hermano, con la primera alabanza que, aleluya, empezaba a cantar el hermano,
hermano, sin invitarles, aleluya, empezaban a pasar, empezaban, hermano, a danzar, gloria sea el Señor. Y a la mitad, hermano, de la alabanza, empezaban a hablar en lenguas y la gloria de Dios fluía y llenaba. Y a veces, hermano, con un esfuerzo aquí, le dicen, diga un gloria a Dios. 2, 3, diga un gloria a Dios. Y eso, hermano, hemos estado perdiendo. Pero recuerde que nosotros somos pentecostales, de la cabeza a los pies. Y somos pentecostales de los que hacen bulla. Y somos pentecostales de que somos ruidosos. Y somos pentecostales, hermanos, aleluya. Nosotros nos damos a conocer por nuestra actitud, hermano, que nosotros damos a la humanidad. Porque uno se da a conocer, gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria sea al Señor. Y esto, hermano, no es algo nuevo. Hay dos caminos que caminar. Aleluya. El camino del bien y el camino del mal. Pero el Señor nos invita, hermano, de que caminemos por la senda antigua. Aleluya. Caminemos por ese camino de luz. Dice en su palabra que Él ya resucitó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, amén, amén. Pero muchos de nosotros necesitamos que resucitar también junto con Él, dice. Amén, aleluya. Y cuando resucitamos junto con Él, somos uno en Él, porque Él está en nosotros. Aleluya. Y si es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aleluya. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén, amén, hermano. Denle una alabanza al Señor. ¿Quién quiere pasar al altar, hermano, reconciliarse con el Señor Jesucristo? Confieso y digo,